Hola a todos, el video de hoy va a ser acerca de cómo el cálculo diferencial nos puede ayudar a entender mejor enfermedades y no solo eso, sino además a contribuir cómo mejorar el tratamiento de estas enfermedades. En particular vamos a hablar del caso del VIH y de la enfermedad del SIDA. Entonces vamos a empezar por mencionar algunos de los detalles que van a ser importantes para la plática. Para empezar, empezamos en el año de 1980, que fue donde varios miles de personas ya empezaron a presentar un cuadro sintomático debido a una enfermedad que en ese entonces era desconocida. Esa enfermedad se sabía que debilitaba al sistema inmune y pues las personas que tenían esa enfermedad eran muy vulnerables o muy frágiles ante otro tipo de enfermedades como el cáncer, como las infecciones o como una neumonía. Posteriormente, pues se vio que estos pacientes presentaban lamentablemente una muerte lenta y dolorosa. Entonces, por los resultados que daba esta enfermedad, era muy importante encontrar algún posible tratamiento o alguna cura de esta enfermedad. Entonces, pues los científicos se pusieron a tratar de investigar qué era, de dónde venía y qué podían hacer al respecto. Primero descubrieron que el virus causante de esta enfermedad era un virus de tipo retrovirus, así que el primer tratamiento que se propuso para esta enfermedad fue un tratamiento antirretroviral que se dio en el año de 1987. Este tratamiento pues sí ayudaba a enlentecer el avance de esta enfermedad, sin embargo, pues no fue tan efectivo y además el virus logró adaptarse a este tratamiento y a volverse resistente. Entonces, años después se propusieron varios otros tratamientos, entre ellos en el año de 1994 se propuso un tratamiento inhibidor de proteasa. Este tratamiento básicamente lo que hacía es que frustraba al virus para evitar que el virus contagiara a otras células que eran células sanas y que las infectara con este virus. Entonces, este tipo de tratamiento pues no curaba, pero sí ayudaba bastante a que la enfermedad pues fuera más lenta. Entonces vamos ahora a ver a muy grandes rasgos y de manera muy general el mecanismo del VIH. Sepan ustedes que esto es muchísimo más complejo que lo que yo voy a mencionar aquí, pero bueno, vamos a dar una visión muy general para que se entienda más o menos el contexto biológico de lo que vamos a modelar matemáticamente. Entonces, pues empezamos con un retrovirus. Ese retrovirus llega a las células blancas, en particular a los linfocitos T, ingresa a la célula y aquí adentro secuestra la maquinaria genética de esta célula y lo que hace es que la convierte en una célula infecciosa. Entonces, pues una vez que ya empieza a haber más cantidad de virus en la persona, el sistema inmune se da cuenta y empieza a combatir la infección. Uno de los mecanismos para combatir esa infección, pues, es matar a las células infectadas. Lamentablemente en este caso, pues las células infectadas son linfocitos T, que normalmente son los que nos ayudan a luchar contra las infecciones. Entonces se podría decir que el sistema inmune en este caso está matándose a sí mismo, ¿no? Vamos a ver en contexto de las fases del VIH. El VIH tiene tres fases conocidas, la fase aguda, la fase crónica y la fase de la enfermedad ya como tal, el SIDA. Aquí muestra una gráfica donde la variable independiente es el tiempo. Fíjense que hay dos tipos de tiempo. La primera parte está representada en semanas y la siguiente parte está representada en años. Y se muestran aquí dos funciones. En rojo se muestra el número de linfocitos o de células T y en azul se muestra la carga viral. Entonces vamos a analizar un poquito qué está pasando aquí, ¿no? Entonces empieza la infección del virus y pues una persona sana por lo regular tiene alrededor de 1000 células por mililitros de linfocitos, pero empieza la infección y estos linfocitos empiezan a decaer en número, ¿no? Hasta que llegan a un mínimo. Aquí el sistema inmune se da cuenta de la infección y empieza a combatirla. Entonces este número de linfocitos pues otra vez empieza a aumentar.
y pues más o menos va decreciendo a lo largo del tiempo hasta un punto en donde vuelve a decrecer de manera más rápida. Ahora, si nos fijamos ahora en la carga viral, pues lo que vamos a tener es que empieza la infección y aunque empieza leve, pues este virus se está reproduciendo, entonces va a empezar a aumentar la carga viral hasta un máximo. Ese máximo ya quedamos que coincide con cuando el sistema inmune empieza a luchar contra el virus y entonces empieza a decaer otra vez la carga viral. Fíjense que aquí llega a un punto que se conoce como el set point, que básicamente lo que significa es que esta carga viral, pues en todo este lapso de tiempo, desde algunas semanas hasta varios años, se mantiene más o menos constante. Eh, Posteriormente llega un punto donde otra vez la carga viral empieza a aumentar. Ahora, clínicamente, ¿qué pasa? Pues en esta fase aguda, sobre todo en las primeras semanas o en los primeros días, el paciente puede presentar algunos síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, temperatura, sarpullido, y posteriormente, cuando viene este lapso del set point, esta fase de carga viral constante, el paciente no presenta síntomas, de hecho puede no presentar ningún síntoma durante varios años y pues ahí pareciera que no hay enfermedad, ¿no? Si no la detectaron aquí, pues detectarla aquí hubiera sido más difícil. Y posteriormente, pues se manifiesta la enfermedad, el paciente se vuelve vulnerable y pues es vulnerable a otras enfermedades y ya está muy débil, de manera que pues el fallecimiento ya es muy pronto. Entonces, bueno, ese fue el contexto biológico. Ahora vamos a otra parte que nos interesa, que es la modelación matemática. Esta modelación fue propuesta por el físico del doctor David Hall, que se muestra aquí, y el doctor Alan Perelson, que era matemático inmunólogo. Este modelo matemático se propuso en el año de 1995. Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. Y bueno, aquí quiero aclarar que ellos estaban particularmente interesados en qué era lo que estaba pasando con la carga viral en esta fase asintomática donde la carga viral pues más o menos se mantenía constante y además no había síntomas. Es contraintuitivo, ¿no? Que una persona ya está infectada y aquí ya presentó síntomas y de repente pues su carga viral se mantiene, ¿no? Es algo extraño. Entonces ellos quisieron investigar más acerca de qué pasaba en esa fase. Entonces, para esto ellos hicieron tanto la propuesta del modelo matemático como una fase experimental. En esa fase experimental, ellos suministraron a pacientes con VIH un inhibidor de proteasa y pues este inhibidor básicamente lo que hizo es que si el virus estaba entrando en el linfocito T y quería infectarlo, pues más bien este lo que hacía era bloquear y evitar que se infectara, ¿no? También algo que ocurría era que el sistema inmune pues estaba combatiendo la enfermedad, no solo estaba inhibido por no solo estaba inhibido por la proteasa. Entonces, pues recordemos que estamos midiendo la carga viral o que ellos estaban interesados en qué pasaba con esta carga viral, que aquí era constante, pero noten algo, si aquí los investigadores suministraron este inhibidor, pues ¿qué va a pasar con la carga viral? Pues que va a disminuir. Entonces este set point, en lugar de estar aquí, iba a decrecer y eso iba a generar que el sistema inmune otra vez reaccionara y empezara a combatir la infección y entonces ellos podrían estudiar cuál es la dinámica de ese cambio en la carga viral. Entonces, experimentalmente, ¿qué encontraron ellos? Pues ellos encontraron que el número de partículas de virus en la sangre cayó muy rápido después de haber tomado ese inhibidor de proteasa, ¿no? Eso era lo esperado. Y pues un punto importante aquí a destacar otra vez es que el cálculo diferencial que ahorita vamos a ver permitió modelar ese tipo de decaimiento de la carga viral y no solo eso, sino que también se pudieron extraer algunas implicaciones de esto. Entonces, ahora sí vamos a la modelación matemática.
Aquí lo que tenemos es que otra vez vamos a ver qué es lo que ellos querían. Ellos quedamos en la diapositiva anterior que querían encontrar el cambio en la concentración del virus en esa fase asintomática y pues a esa concentración de virus le llamaron BDT, donde T va a ser el tiempo que pasa después de haber suministrado el inhibidor de proteasa. ¿Ok? Entonces, pues algo que también era muy interesante de investigar era no solamente la concentración de carga viral, sino cómo cambiaba esa concentración de carga viral a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo representamos esto? Pues ustedes ya saben, ya vimos que la idea intuitiva de una derivada tiene que ver con el cambio. Entonces, si queremos encontrar el cambio de esa concentración de carga viral, pues lo que tendríamos que tener es una diferencial de esa concentración. Y pues si estamos hablando de derivadas, estamos hablando también de cambios con respecto a algo, en este caso el tiempo, entonces vamos a tener una diferencial del tiempo. Ahora, esta modelación matemática no es puramente teórica matemática que a los investigadores se les ocurrió proponer un modelo y ya, ¿no? Sino que ellos hicieron una fase experimental y empataron los resultados que obtenían del experimento para tratar de interpretarlos con matemáticas. Entonces, por eso es que es importante ir mencionando qué fue lo que ellos encontraron. Experimentalmente, ellos encontraron que cada día se limpiaba una fracción constante de virus en la sangre. Esto es importante porque esto se puede escribir en términos matemáticos, ¿no? Sabemos que es una fracción y ya dijimos que la concentración de virus va a estar representada por BDT. Entonces, como escribimos esto matemáticamente, pues lo podemos escribir así, como una fracción de la carga viral con respecto a la carga viral, y ellos encontraron que esto cambiaba de manera constante. Por lo tanto, eso va a ser igual a una constante multiplicada por una fracción de tiempo, ¿no? Porque sabemos que esto está cambiando a lo largo del tiempo. Y porque el número negativo, pues porque esto está representando eh, células que se están limpiando. Ya no son células que se están infectando, sino más bien células que se están limpiando. Entonces, por eso el signo negativo. Y justamente esta constante C que mostramos aquí, lo que me va a representar es una constante de tasa de limpieza, o dicho de otra manera, lo que nos va a decir es qué tan rápido se está limpiando esa sangre del virus con el que está infectada. Entonces, en esta parte déjenme presentarles su primera ecuación diferencial, por lo menos de este curso. Esta ecuación diferencial es la que muestro aquí. Es una ecuación que relaciona la diferencial de la concentración de virus en la sangre con respecto a la concentración de virus en la sangre otra vez, y la relaciona con la diferencial del tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo que podríamos hacer es resolver esa ecuación diferencial. Y yo sé que no hemos visto hasta ahorita, pero vamos a dar las ideas de cómo resolver esta ecuación. Entonces, para resolverla vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, que ahorita ya deben ustedes estar viendo, corresponde a los temas de esta semana que se van a ver el viernes. Entonces, la parte teórica matemática formal la van a ver en los videos de Khan Academy. Aquí nos vamos a quedar con la idea más general y más intuitiva de este teorema, que lo que nos dice es que la derivación y la integración son operaciones inversas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues varios de ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando yo pregunté si sabían integrar y derivar, pues me comentaron, sí, sabemos derivar, pero integrar como que no aprendí, pero sabía que en el examen podía derivar la función que me daban, y si me daba lo de adentro, entonces podía calcular la integral. Entonces, este concepto pues ya más o menos lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a integrar de ambos lados de esta ecuación diferencial. Entonces, tenemos que calcular esta integral y esta integral. Vamos a escribirlo de otra manera. Dejamos solito al 1 entre b e integramos con respecto a la carga viral. Del otro lado, pues la menos constante puede salir de la integral y nos quedamos con la integral con respecto del tiempo.
¿Cuál sería el resultado de esto? Pues tendríamos que encontrar una función tal que al derivarla me dé esto de aquí de adentro. Entonces, si se acuerdan ustedes de las clases de derivadas, había una función que al derivarla me daba 1 entre x. Esa función era el logaritmo natural de x. Entonces, la integral de esta función va a ser un logaritmo. Y de este lado, pues necesitamos una función que al derivarla me dé 1. Por ejemplo, cuando derivamos x con respecto de x, me daba 1, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener una t. Entonces, el resultado de estas integrales va a ser el logaritmo natural de esa carga viral dividida por este B0, que ahorita no vamos a entrar en detalles, pero que cuando empiecen a ver ecuaciones diferenciales va a quedar más claro de dónde sale esta cantidad. Por el momento solo vamos a decir que es la carga viral inicial, es decir, en el tiempo cero va a haber una carga inicial, esa va a corresponder con el B0. Y pues del otro lado, esta integral me iba a quedar como menos c por t. ¿Ok? Entonces seguimos y lo que queríamos encontrar originalmente, si se acuerdan, era encontrar cómo cambia la carga viral a lo largo del tiempo. Entonces queremos un b de t. Entonces para encontrar ese b de t, lo que hacemos es aplicar una exponencial de ambos lados de esta nueva ecuación. Aplicamos aquí. Y como la función exponencial y el logaritmo son inversos, entonces me queda b de t sobre b0 y del otro lado me queda que eso es igual a la exponencial elevada a la menos c por t. Queremos despejar a la carga viral solita, entonces llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación, pues más allá de haber encontrado cómo cambia esa carga viral a lo largo del tiempo, pues fíjense que es del tipo exponencial. Entonces, eso significa que experimentalmente los científicos encontraron allá que la carga viral disminuía rápidamente, pero no sabíamos qué tan rápido disminuía. Con esto lo que estamos haciendo es demostrar que disminuye exponencialmente, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver es otra de las implicaciones de haber encontrado esta ecuación. Si recuerdan, este valor de c eh, hasta ese momento no se conocía el valor de c. Entonces, si nosotros tenemos esta función, podemos hacer uso de lo que ya hemos visto en el curso para encontrar ese valor de c. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues acuérdense que nosotros podíamos tener un conjunto de datos experimentales, como los que trabajaron ustedes, y hacer un ajuste a esos datos. Nosotros hacíamos un ajuste lineal a unos datos y nos regresaba una ecuación del tipo lineal. En este caso, pues el ajuste va a ser no lineal y nos va a regresar una función de este tipo. Entonces, con eso nosotros podemos conocer el valor de c y que en ese momento fue muy importante ya que el valor de c no se conocía ni experimentalmente ni teóricamente en ese momento. Y ese valor de C lo que nos representa es qué tan rápido se está limpiando esos linfocitos, ¿no? Entonces vamos a continuar con qué más podemos extraer de este modelo matemático. Y para continuar, pues lo que vamos a hacer es escribirlo de otra manera. Esta ecuación diferencial que tenemos aquí la podemos escribir como dv y pasarlo de este lado y de este lado. Llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación, pues, es justamente la derivada de b, ¿no? Es decir, y nos dice qué tan rápido crece o decrece esa concentración de virus. Y esto lo podemos seguir analizando, ¿no? ¿Qué pasa si la derivada es positiva o si es negativa? Si es positiva, pues lo que vamos a tener es que la carga viral está creciendo. Si tenemos que la derivada es negativa, pues vamos a obtener lo contrario, que está decreciendo. Ahora vamos a analizar cuál de los casos tiene sentido. Entonces, la concentración de carga viral, pues sabemos que va a ser un número positivo, ¿no? Porque hay una infección, por lo tanto hay carga viral. Entonces va a ser positivo. Entonces, menos C por B, pues va a ser negativo, porque positivo por negativo da negativo, de tal manera que la derivada va a ser negativa. Entonces, básicamente nos vamos a quedar con este caso. ¿Y eso qué es lo que nos indica? Pues que esa concentración de carga viral está decreciendo en realidad.
y eso es congruente con lo que encontraron ellos experimentalmente, solo es para darle consistencia al modelo y lo que nos dice la realidad. Entonces vamos a seguir haciendo un poco más de análisis de qué podemos obtener con estas ecuaciones. Entonces tenemos aquí la ecuación, la derivada de la carga viral con respecto al tiempo, y pues aquí lo que hicieron los científicos fue decir que si la carga viral se aproxima a cero, entonces mientras más lento descienda esa carga viral a cero, pues también la derivada se va a tardar más en decaer. Entonces decían, para entender más intuitivamente qué es, cómo podemos entender esto, pues ellos hicieron una analogía con un lavabo, ¿no? Un lavabo de manos, por ejemplo. Entonces tenemos que tapamos el lavabo y dejamos caer agua. Luego quitamos la tapa del drenaje y lo que vamos a ver es cómo desciende el agua, cómo decae. Entonces, si nosotros tenemos poca agua, pues va a decaer lento. Si tenemos mucha agua, ese decaimiento va a ser más rápido. ¿A qué se debe esto? Pues es que aquí tengo más cantidad de agua y el agua lo que hace es presionar para que caiga más rápido. Si tengo poquita agua, pues no hay mucha presión, entonces se tarda más en caer, y lo mismo decían ellos que podía pasar con este modelo, ¿no? Si hay menos cantidad de virus, pues también la limpieza de ese virus va a ser menor. Y bueno, ellos no solo se quedaron aquí, sino que propusieron un modelo más extenso. Entonces recordemos que este modelo que habían propuesto aquí servía para la fase asintomática, y además esto era particularmente para cuando el tiempo después de haber aplicado o suministrado el inhibidor de proteasa. Ahora podemos estudiar también qué pasaba antes de aplicar ese inhibidor de proteasa. Eso lo modelaron con esta ecuación, donde básicamente tenemos lo mismo, nada más que estamos agregando un término nuevo. Ese término le llamo P. Ese P lo que va a representar es la tasa de producción de nuevas partículas de virus. Aquí hay que notar que como es la fase previa al inhibidor de proteasa, pues esa nueva producción de partículas no está inhibida por el fármaco. Y aquí, para seguir haciendo análisis matemático, pues lo que vamos a hacer es retomar el concepto del set point. Entonces, si se acuerdan, el set point era básicamente cuando la carga viral se hacía constante. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que hay un balance entre la producción y la limpieza del virus llevada a cabo por el sistema inmune. O sea que sí se estaba produciendo más células de virus, pero también el sistema inmune pues estaba contrarrestando ese efecto de producción, y por lo tanto se generaba un balance, un set point. Entonces, dicho de otra manera, pues el virus se produce a la misma velocidad que es limpiado. Aquí es importante mencionar que antes de este descubrimiento de Ho y de Perelson, pues lo que se creía es que en esta fase que era asintomática clínicamente, pues no ocurría nada, ¿no? La carga viral no se modificaba, por lo tanto, pues era lógico pensar que realmente en esa fase, pues ni el sistema inmune ni la infección estaba avanzando. Realmente podría pensarse como que no pasaba nada, era como una especie de el virus está dormido y no está avanzando, ¿no? Sin embargo, Ho y Perelson demostraron matemáticamente que eso no era así. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero poniendo otra vez la analogía del lavabo, pues lo que ellos dijeron fue que si nosotros tenemos el lavabo, abrimos la llave y dejamos que caiga el agua y a su vez el lavabo está tapado, pues va a haber un momento en que si destapamos el lavabo, pero dejamos seguir todavía corriendo el agua, pues va a salir del lavabo, se va a drenar agua, pero al mismo tiempo va a estar llegando agua. Entonces va a haber un punto donde haya un balance entre lo que entra y lo que sale, entonces se va a mantener el nivel del agua. Entonces ellos decían que algo así similarmente pasaba con el virus del VIH en esta fase, y no era precisamente que no pasara nada, ¿no? Pero todo eso hasta ahorita son suposiciones, hay que demostrar matemáticamente si ocurre eso, o si más bien, como se pensaba antes,
y no estaba pasando nada en esa fase. Entonces, esto sí lo demostraron ellos matemáticamente y lo hicieron haciendo análisis matemático de esta fase de balance. Entonces, lo que ellos pensaron fue que si hay un balance, pues un balance significa que no hay cambio, ¿no? Es constante, no hay cambio. ¿Y qué significa que no hay cambio? Pues que la derivada es igual a cero. Entonces, si la derivada es igual a cero y a su vez sabíamos que es igual a P menos C por B, pues entonces P va a ser igual a C por B. Entonces, esto fue nuevamente pues otro hallazgo que no se conocía antes y que lo que nos hizo fue permitir calcular el número de partículas limpiadas cada día por el sistema inmune. Esto fue muy importante porque el número que encontraron ellos fue que el sistema inmune diario en esa fase limpia billones de partículas al día. O sea que realmente si se pensaba antes que en esa fase no pasaba nada, pues más bien el sistema inmune estaba trabajando y estaba trabajando muchísimo, estaba básicamente en una guerra, ¿no? Entonces, es contraintuitivo porque el paciente no está presentando síntomas, pero todo eso era lo que ocurría en esa fase. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque todo esto tiene que ver con cómo se lleva a cabo el tratamiento del médico, la recomendación que le hace al paciente, ¿no? Entonces, antes de Hoy y Perelman, pues lo que se hacía era que en esa fase asintomática, pues no había ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque se pensaba que el sistema inmune ahí no estaba trabajando mucho, entonces no necesitaba como ayuda. Además de esto, pues también suministrar a un fármaco a ese virus, pues a veces resultaba contraproducente porque el virus se volvía resistente, entonces el tratamiento a final de cuentas pues no terminaba de funcionar. Entonces, pues aquí lo importante fue que Perelson y Ho demostraron que realmente el sistema inmune sí necesitaba una ayuda con algún tratamiento desde antes, desde la fase asintomática. Entonces, pues matemáticamente estos científicos trabajaron con otro tipo de matemáticas, no precisamente de cálculo diferencial, pero encontraron qué combinación de fármacos iba a servir para que el tratamiento realmente fuera efectivo para el paciente. Finalmente, ellos encontraron que una combinación de 3 fármacos era muy favorable para el tratamiento del paciente. Esto era importante porque tan solo una mutación del virus que hiciera al día, pues eso hacía que se volviera resistente ante los fármacos. Entonces, una pregunta natural de hacerse es si ellos lograron curar el VIH. La respuesta es que no. Realmente tampoco era el objetivo como tal curar el VIH, sino entenderlo y además con ese entendimiento ellos pudieron contribuir a que el tratamiento fuera más efectivo. Y pues lo que encontraron es que con esa combinación de 3 fármacos que yo les mencionaba, la posibilidad de que el virus pudiera hacerse resistente a esa combinación de 3 fármacos era como 1 en 1.000.000, o sea, realmente era muy, muy baja. Otro punto importante fue que gracias a esa combinación de 3 tratamientos, el virus en la sangre cayó 100 veces más rápido en 2 semanas. No se erradicó completamente el virus, sin embargo, sí enlenteció mucho el avance de la enfermedad. Y algo importante también era que descubrieron que era muy importante seguir rigurosamente la terapia que les daba el médico o los tratamientos que les daba el médico, porque si ellos dejaban de tomarlo, no sé, por ejemplo, lo dejan de tomar un día, pues el virus se encontraba la manera de hacerse resistente y entonces era contraproducente. Entonces, pues como conclusión, realmente este trabajo ayudó a entender mejor esa fase crónica del VIH y esto tuvo muchas contribuciones pues a nivel de tratamiento para el paciente y sobre todo la mejora para el paciente. Entonces, pues como conclusión, las matemáticas sí nos pueden ayudar a mejorar el entendimiento y además el tratamiento de enfermedades. Gracias.